Pedro Sánchez consuma el secuestro definitivo de Telefónica, hecho que todos los libertarios debemos condenar, no solo por el hecho en sí, sino por las circunstancias realmente turbias en las que se consumió el hecho, en una reunión realmente extraña que viene a ser algo parecido a como cuando Pedro Sánchez cesó al ministro más breve de la historia de España, Máxim Huertas, y también porque todo esto se realiza entre un viernes por la noche y un sábado, casi con nocturnidad y alevosía, y porque esto, además, sucede en un contexto histórico y de justicia en el que, precisamente, hace unos días, el fiscal general del Estado trataba en un acto que podría aproximarse a una presunta prevaricación de llamar a Telefónica, utilizando claramente su cargo y su poder para hacerse, antes que la UCO, del listado de llamadas borradas, sí, esas llamadas borradas, esas pruebas que destruyó deliberadamente, presuntamente, para evitar que la justicia averiguase algo. Qué curioso todo esto, ¿verdad? Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a poner una parte de un directo que realicé en el que voy a explicar cómo se ha consumado todo esto. Si no viste ese directo vas a tener aquí el resumen compacto y es recomendable, te ahorras bastante tiempo, pero quédate sobre todo hasta el final porque te comentaré por qué todo esto es tan preocupante, tan importante y por qué Pedro Sánchez debe ser depuesto cuanto antes, democráticamente obviamente, pero cuanto antes. Venga, vamos con el vídeo. Cada vez hay más afán por parte de aquellos gobiernos que viven de la socialdemocracia de tomar con sus propias manos lo que no es suyo, bien expropiándolo o bien haciéndose con el control a través de círculos de influencia. Pues sí, porque si bien recordarás, hubo una noticia hace unos meses, será aproximadamente un año, ¿no? Si no recuerdo mal. El Estado hace efectiva su entrada en Telefónica y compra un 3% del capital. El paquete accionarial vale 700 millones de euros a precios de mercado, comprado con el dinero de nuestros impuestos. ¿Mm? Comprado con el dinero de nuestros impuestos. Bien. Este era un post de Luis Rodríguez que lo publicó el día 26 de marzo de 2024. Hace 10 meses prácticamente. El gobierno compra el 3% de Telefónica. Y se preguntaba Luis Rodríguez, ¿cuáles son las prioridades? Pues hoy tenemos muy claras cuáles eran en aquel momento las prioridades. Y era ir por grados, hacerse con el control de Telefónica. De aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Y el gobierno lo había justificado como que si no compraban ese 3%, Telefónica iba a pasar a ser controladas por Arabia Saudí, por una serie de jeques que estaban relacionados con el régimen de Arabia Saudí, ¿no? Porque noticia de estas últimas horas, el gobierno cesa al máximo cargo, ¿no? El consejero delegado de Telefónica para meter a una persona de confianza. Pellete fue cesado el viernes en Moncloa para que Sánchez cumpla su sueño de integrar Indra y Telefónica. La forma en la que se ha ejecutado añade un dramatismo innecesario a su salida de la compañía, sobre todo porque deja claro algo que hemos dicho en varias ocasiones, la evidencia de que la libertad de empresa ha dejado de existir en nuestro país. Sí, porque no es solo un cese para meter a otra persona, porque tenemos que ver qué persona ha querido meter Pedro Sánchez, ¿no? Porque no es, desde luego, una persona cualquiera. Es la persona responsable de haberle diseñado o haber dado instrucciones para que se diseñara el famoso software de Begoña Gómez. El gobierno consuma su plan en Telefónica. El Consejo destituye a Payete y nombra a Murtra presidente. El gobierno ha activado la salida de Payete de Telefónica con el apoyo de los saudíes de STC. Y dice, en una reunión extraordinaria, el Consejo ha nombrado a Marc Murtra, hasta ahora máximo ejecutivo de Indra, nuevo consejero y presidente de la operadora.
Tendremos que valorar hasta qué punto incluso esta operación es una operación que cumple con las normas comunitarias de la Unión Europea, ¿vale? Porque no es moco de pavo. Aquí, básicamente, está tratando Pedro Sánchez de fusionar dos empresas o que una empresa es prácticamente controlada por el gobierno pase a controlar a otra empresa que el gobierno no tiene el control, pero lo va a tener a partir de ahora a través de su consejero delegado, su máximo mandatario, por así decirlo, ¿no? Y claro, con todo esto, Pedro Sánchez se permitía decir que los hombres ricos de la internacional ultraderechista pueden tener los algoritmos sesgados, ¿no? Para controlar el voto. Ah, y los socialdemócratas, que llegan al poder sin haber ganado nunca las elecciones, a través de corrupción moral, comprando los votos de determinados partidos a cambio de hacerle, véase, una amnistía, ¿m? Tienen el poder de expropiar empresas privadas prácticamente, o hacerse con el control informal de ellas, poniendo personas. Y qué casualidad, qué personas, ¿no? Indra. Indra, quiero recordar que es la empresa poseedora del software de las elecciones de Venezuela, de las elecciones fraudulentas, que sufrieron ese ataque cibernético por parte de Elon Musk, según Maduro. Sí, sí, sí. ¿eh? Por tanto, fíjate qué pequeño es el mundo, ¿no? Es el Pedro Sánchez que habla de una internacional ultraderechista capaz de alterar unos- mientras él se hace con el control, que será legal pero no legítimo, de empresas privadas a través del BOE. ¿eh? Y habiendo cómo ha llegado a tener posesión del BOE. Tremendo esto, ¿no? Bueno, y Santiago Abascal no ha querido perder la oportunidad también de comentar esto. Y lo vamos a escuchar porque en el fondo, creo que una vez más, Santiago Abascal da en el clavo. El gobierno de Sánchez es sinónimo de corrupción y es sinónimo de dictadura. Algunos se escandalizaban cuando decíamos que este era un gobierno golpista. Y ciertamente este gobierno va a un golpe de Estado, a un golpe de Estado de Derecho por semana. Han colonizado todas las instituciones. Han asaltado el Tribunal Constitucional, han asaltado el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, han asaltado el Centro de Investigaciones Sociológicas. Asaltan absolutamente todas las instituciones, públicas o privadas. Ahora van también al asalto de las empresas estratégicas españolas, por ejemplo, como es el caso de Telefónica. Son como Maduro, no tienen ningún límite, pero con este tipo de decisiones en realidad solo están mostrando su nerviosismo, están demostrando que se encuentran al final de su mandato, ven que tienen los días contados. Y yo lo comprendo, porque están cambiando las cosas en todo el mundo, no solo con la victoria de Trump en Estados Unidos, la victoria de Milei, el ascenso de las fuerzas patrióticas y soberanistas en Europa. Los socialistas saben que su tiempo está acabando, los tiranos socialistas saben que van a tener que pagar en las urnas y muy probablemente en los tribunales. El gobierno de Sánchez. Pues sinceramente, ojalá sea así. Ojalá Abascal sea profético y esto lo veamos pronto. Pero también he de decir que, pues Maduro, ¿cuánto año lleva ya? Más de 10. Y estaba acabado nada más entrar. Quiero decir, no debemos perder de vista que en su caída arrastran este tipo de eh, personajes con este tipo de personalidad. Pedro Sánchez y Nicolás Maduro tienen la misma personalidad, funcionan con la misma retórica, con las mismas estrategias, uno más refinado que otro, simplemente, ¿no? Cuando caen, su caída es lenta y tratan de meter a todo aquel que puedan meter en su caída, usándolo como escudo, como colchón, como protección, como posible huida. Por tanto, claro, si esta es su final y están nerviosos, pues cuanto más nerviosos, más peligrosos. No olvidemos esto. Cuanto más nerviosos, más peligrosos. Cuando Nicolás Maduro ha recrudecido su represión, pues cuando se ha visto acorralado, desde que perdió las elecciones pasadas, ¿no? Y aún así, ha conseguido salir adelante. Y cuidado, cuidado, porque si bien la justicia puede perseguirles, estamos viendo que a veces no es suficiente. Son capaces de dar la vuelta incluso a eso.
Y la verdad que todo esto es bastante oscuro por varias razones. Por el hecho en sí, y ya yo creo que con lo que te he comentado es suficiente para que nos alarmemos. Pero también porque la manera en la que se ha consumado ha sido en una acción relámpago, un viernes, entre un viernes y un sábado por la tarde, y en una reunión, tan es así que el mundo publica esto. Sánchez forzó la dimisión del presidente de Telefónica en una reunión en Moncloa en la que Álvarez Pallete fue convocado junto a la Caixa. El presidente del gobierno dio instrucciones al jefe de su oficina económica para que ejecutase esto, ¿no? Por tanto, en un acto tiránico, repentino. ¿Y por qué repentino? Tenemos que pensarlo. Ahora te daré la respuesta. Pero sobre todo en un acto tiránico, triangulando y deshaciéndose como una clásica maniobra del típico descarte narcisista, es decir, cuando ya no te necesito, te dejo caer, no me sirve, fuera, y no me preocupo lo más mínimo por ti, incluso trato de humillarte ante terceros en una reunión triangulando con tercero convocado junto a la Caixa, fíjate, para humillarte y para que esa humillación te impida pedir reclamaciones o tomar alguna iniciativa que vaya en contra de mí. Es decir, que Pedro Sánchez fue con todo el arsenal contra Pallete. Debería trascender algo más de esa reunión que la verdad que podría ser realmente inquietante. Fíjate también lo que decía, esto creo que es Vox Populi. Pallete fue despedido en Moncloa en presencia de los jefes de Criteria, Caixa y STC. Eso evidencia una vez más ese rasgo compatible con el narcisismo, con la psicopatía, con el maquiavelismo, ¿no? Querer ejecutar esta acción haciendo el mayor daño posible para que no haya represalias. Operación Relámpago, Sánchez encumbra a Murtra para traspasar activos de Indra a Telefónica. Y este es el hecho en sí. Una operación que tendrá que ser revisada muchísimo por parte de las autoridades europeas, entiendo yo. Y también esto es particularmente grave porque se hace con nocturnidad y alevosía. Se hace entre un viernes y un sábado. Este es el comunicado de Telefónica del sábado 18 de enero de 2025. Un sábado en el que las personas suelen estar ocupadas con otras cosas y la noticia puede pasar como en segundo plano. A la vista de la nueva estructura accionarial de la sociedad y que algunos de sus accionistas relevantes han expresado la conveniencia de emprender una nueva etapa, la presidencia ejecutiva del Consejo de Administración de Telefónica reunido en el día de hoy para valorar la situación bajo la presidencia de don José María Álvarez Pallete, ha dotado con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno lo siguiente acuerdo. Acordar la renovación ordenada de la presencia de la sociedad para adecuarla a su nueva estructura accionarial. Aprobar la resolución del contrato suscrito por don José María Álvarez Pallete como presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Telefónica y solicitarle, conforme a lo dispuesto del artículo 12.2 del reglamento del Consejo de Administración, la dimisión de su cargo de consejero. El señor Álvarez Pallete, atendiendo dicha solicitud, ha presentado su dimisión como consejero que ha sido aceptada por el Consejo de Administración. Es decir, toda una maquinación para que parezca algo democrático cuando simplemente es el clásico pulgar hacia abajo de la época romana en un coliseo. El Consejo de Administración ha manifestado de forma unánime su máximo agradecimiento a don José María Álvarez Pallete por los años de su trabajo, etcétera, etcétera, a efecto de garantizar un adecuado relevo en la presidencia ejecutiva de la sociedad, aprobar el nombramiento por cooptación de don Marc Tomás Murtra Millar como consejero ejecutivo de la sociedad, nombrándole igualmente presidente ejecutivo del Consejo de Administración y delegándole todas las facultades delegables de este para su ejercicio con carácter solidario. Señor Murtra ha aceptado su nombramiento. En fin, vaya puesta en escena a través de un comunicado que para que parezca que todo es legítimo, pero no hay que olvidar que todo esto se consuma en un momento histórico en el que el fiscal general del Estado ha hecho una serie de peticiones a Telefónicas realmente inquietantes, mientras la UCO está tratando de averiguar el registro de llamadas que él mismo se encargó de borrar, que podrían ser pruebas destruidas, por tanto se le podría imputar posiblemente, si de esto averiguarse, un nuevo delito. Telefónica está siendo sometida a la presión del fiscal general del Estado para hacerse con una información confidencial y posiblemente renovar ese delito que el mismo fiscal general del Estado cometió
en su momento, presuntamente, a través de la filtración de datos particulares. Bueno, posiblemente este no sea tanto delito porque, en el fondo, el fiscal general del Estado está pidiendo el listado de sus propias llamadas, ¿no? Pero qué duda cabe de que todo esto es muy sospechoso, puesto que pone a Telefónica y, por tanto, a los poseedores de esta información y, por tanto, a los que pueden atender este tipo de peticiones y, quién sabe, más peticiones aún para conocer, quién sabe, el registro de llamada de quién sabe qué político o quién sabe qué persona con el fin de obtener información privilegiada de aquí a un futuro, todo esto lo está metiendo en manos de una misma persona, de manera indirecta, o mejor dicho, en manos de personas que dependen todas de uno mismo, que es el presidente de gobierno. El fiscal general del Estado depende del presidente de gobierno, Telefónica va a depender de facto, funcionalmente, informalmente, del presidente del gobierno. No hay que recordar que Mark Murtra pues, fue quien accedió a ese, entiendo yo, a realizar ese software de la mujer del presidente, por tanto, una persona muy cercana al entorno del presidente del gobierno, un presidente del gobierno que en su afán totalitario y tiránico trata de tomar más y más instituciones, no solo las públicas, sino las privadas, y no hay que olvidar que aquí Telefónica también es propietaria de Movistar, por tanto, todas las televisiones y los canales de comunicación de Movistar que podrían a partir de ahora iniciar a responder a las presiones ideológicas de una parte política concreta para mandar ciertos mensajes a la sociedad. En fin, esto yo creo que son razones suficientes como para hacernos reflexionar sobre la importancia de que Pedro Sánchez sea depuesto democráticamente lo antes posible, porque la cantidad de instituciones y poderes con los que se está haciendo de manera legal, pero moralmente ilegítima, es tan elevada que no solo reúne en sus manos unos cuantos poderes, sino que estos poderes podrían ayudarle a perpetuarse indefinidamente en el poder, gracias precisamente a todo lo que podrían obrar para él, para sus beneficios, en futuras campañas electorales. No te olvides, Indra hace el recuento de los votos de las elecciones. En fin, suficiente como para que te lo pienses. Si es la primera vez que me ves, te pido que te suscribas al canal, me dejes un me gusta si te ha gustado el vídeo, si ha llegado hasta este punto. Es la mejor manera que tienes para valorar mi trabajo. Compártelo si crees que esto puede sensibilizar a otras personas. Y también búscame en el otro canal. Tengo Roberto Crobu Directos y Roberto Crobu Psicólogo. Es bueno que nos veamos en ambos, porque si falla uno, al menos tenemos el segundo. Y dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique próximos vídeos. Entonces recibirás el aviso, podrás ser de los primeros en verlo y de los primeros en acceder a los directos. Con esto es todo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo.